La asignatura se llama Dirección Estratégica, es una asignatura del 9º semestre, 5º año de la carrera, y como les señalaba, esta es tal vez la asignatura más importante de nuestra carrera. ¿Ya? Constituye, como dice la lectura, el alma de nuestra profesión y de alguna manera forma parte de nuestro sello del ingeniero comercial EICO. Se supone que no hay ningún otro profesional que pueda saber tanto de dirección estratégica como un ingeniero comercial. Es casi pensar que alguien sepa más de medicina que el médico. Cuando uno tiene un problema de salud, ¿a quién le pregunta? A alguien del área de la salud. Cuando uno tiene un problema estructural, de construcción, en fin, ¿a quiénes le pregunta? A los profesionales de esa área. Y así sucesivamente, cuando hay un problema legal, le vamos preguntando, ¿verdad?, a los abogados, etcétera. Y cuando hay temas que tienen que ver con la empresa, ¿a quién le preguntamos? A los ingenieros comerciales. Y uno de los temas fundamentales que se ven hoy, ¿no es cierto?, como las grandes problemáticas de las empresas, tiene que ver con la adaptación a las condiciones del entorno y cómo la empresa puede, dado lo cambiante y vulnerables que pueden ser las condiciones del entorno y las condiciones internas de la empresa respectivamente, cómo éstas se pueden adaptar y permanecer en el tiempo. Eso muchos profesionales tratan de hacerlo, pero ninguno con la certeza, ninguno con el nivel de competencias que lo podría hacer un ingeniero comercial. Y nosotros tratamos que nuestros ingenieros comerciales posean ese tipo de destreza. La dirección estratégica es una asignatura, como vemos, del tipo teórico-práctico, que corresponde, según el plan de estudio, a un tercer nivel de dominio y que apunta a la formación y profundización profesional del ingeniero comercial. Y el propósito fundamental es que ustedes conozcan, comprendan y desarrollen habilidades que son propias de los directivos y que les permiten a esto manejar todas las cosas de la complejidad que tienen que ver con el llevar una organización a través del tiempo y hacer que ésta perdure en el largo plazo. Por lo tanto, la competencia que uno se supone que va a desarrollar es la capacidad para gestionar estratégicamente las organizaciones. Y esta suerte de dirección estratégica y esta suerte de hacer los planes de largo plazo de la empresa, no tan solo aplica a la empresa como un todo, sino que también a cada una de las funciones que se desarrollan dentro de ella. Es así como nosotros podemos encontrar el plan estratégico de la empresa, pero también los planes estratégicos de marketing, el plan estratégico financiero, de operaciones, de personas. El programa de la asignatura comprende una serie de tópicos que tienen que ver básicamente con qué es la estrategia y la naturaleza de esta, cuáles son las actividades o las tareas que se deben desarrollar. En una segunda unidad se hablan de modelos de orientación estratégica. En la tercera unidad se habla del proceso estratégico. Básicamente aquí considerar el modelo de Johnson y Scores, que básicamente habla de la formulación de la estrategia de una empresa. En la unidad 4 vamos a hablar del proceso estratégico en la fase que se refiere a la elección de la estrategia. Tanto la estrategia a nivel de una unidad de negocio como una estrategia a nivel corporativo. En la unidad 5, dentro de lo mismo que es el proceso estratégico, estaría la evaluación y monitoreo de la estrategia, vale decir, todos aquellos elementos que están relacionados con el control de gestión. ¿De qué manera nosotros vamos a trabajar? Bueno, el profe
siempre va a hacer su clase de manera activa, participativa. Yo voy a ir haciendo preguntas, voy a ir planteando dilemas, ¿ya? Y los que vayan participando de las respuestas, ¿no es cierto? Independiente que la respuesta sea correcta o no, ¿ya? Esos estudiantes yo los voy a ir anotando y van a ir teniendo un puntito, ¿ya? Y esos puntitos sirven, ¿ya? Porque piensen ustedes que los puntitos es como que ustedes estuvieran guardando monedas en una alcancía. Y al final del año ustedes abren la alcancía y puede haber una sorpresa muy grata. Y con los puntitos ocurre lo mismo. Ustedes van a juntar puntitos. Yo, de hecho, tengo acá mi libreta y voy anotando quienes participan en clase y les voy marcando esos puntitos. ¿Y qué hacen ustedes con esos puntitos al final del semestre? Son como las monedas de la alcancía, ¿sí? Ustedes pueden comprar una nota, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de puntos que usted tenga, son la cantidad de notas que usted me pueden comprar a mí. Entonces alguien puede decir, mire, profe, con los puntos que tengo, yo quiero que usted me suba 5 décimas en esta nota que obtuve, supongamos, en el desarrollo de un caso. Entonces yo le digo, ok, a ver, ¿le alcanza o no le alcanza? Sí, perfecto. Porque yo le voy a dar los precios de las notas. Así que para eso son los puntitos. Dentro de la metodología, además de que yo vaya haciendo preguntas, vaya planteando dilemas en la clase, em, siempre vamos a estar trabajando con casos y que tienen una particularidad. La mayoría de estos casos tienen números, es decir, aquí la calculadora, las planillas Excel van a servir bastante, porque la dirección estratégica hay que aterrizarla. No es solamente soñar la empresa, sino que para que ese sueño sea aterrizado, hay que ponerle números, ¿no? De tal manera que hay que ponderar y dimensionar la magnitud de los sueños que tiene uno desde el punto de vista de la dirección estratégica. Para eso también vamos a usar lecturas y análisis de ciertos contenidos. Vamos a tratar de llevar siempre la asignatura a lo que es el análisis de la contingencia, y para ello nos vamos a aprovechar de ciertos trabajos de aplicación, básicamente, que yo les voy a pedir que ustedes vayan realizando. ¿Cómo se va a evaluar la asignatura? Nosotros vamos a tener 3 notas en esta asignatura. Una primera nota que corresponde a un conjunto de actividades que yo les voy a ir entregando. Son 4 actividades en el fondo, y cada una de esas actividades tiene una nota y al final sacamos un promedio de ellas. Es decir, cada actividad en el fondo tiene una nota que vale un 7,5%. Vamos a tener 2 casos de estudio. Hay 2 casos de aplicación. Un caso que tiene que ver con la identificación de objetivos y otro caso que tiene que ver con la identificación, análisis y selección de estrategias. Y un trabajo final que lo vamos a hacer en equipo. Los anteriores pueden ser de manera individual o en grupo, pero el trabajo final es el diseño de un plan estratégico que lo vamos a hacer en grupo. Este trabajo final es tremendamente importante, y el que sea en grupo es en el fondo para prepararlos para lo que van a tener que hacer en el MEC 3, es decir, el próximo semestre, cuando ustedes ya se van a titular y van a ser mis colegas. En el MEC 3, la primera cuestión es el diseño de un plan estratégico. Entonces, la directora de la carrera me ha pedido a mí que yo me haga cargo de la dirección, de la asignatura de dirección estratégica, porque ella confía en que yo los voy a poder preparar adecuadamente en lo que es el diseño de un plan estratégico. Después de esta asignatura, ustedes van a llegar a trabajar, y si alguien pregunta dentro de la empresa hay que hacer un plan estratégico, ¿quién sabe? Ustedes van a poder decir, yo sé. Porque el diseño de un plan estratégico, que es la parte más importante dentro de lo que es el estudio de la estrategia,
tiene dos cosas que son fundamentales. Yo siempre digo que diseñar un plan estratégico es como hacer un queque. Cuando usted hace un queque, en el fondo el producto terminado es el plan estratégico. O sea, eso que usted saca del horno, ese pastel que usted sacó del horno, ese es el plan estratégico. Entonces, una cosa es saber cuáles son los ingredientes que yo necesito para preparar un queque, y otra cosa es poder elaborar el queque, es decir, trabajar con esos ingredientes. Nosotros no vamos, cuando preparamos un queque, no vamos a echar primero la harina, porque todas las recetas dicen que primero van los huevos, después la mantequilla, que después el azúcar, después te le agrega la harina y le va agregando leche, en fin. ¿Ya? Entonces una cuestión en el plan estratégico es los componentes de un plan estratégico y otra cosa son las metodologías o las formas de elaborar un plan estratégico. Ahora, para que yo les pueda decir cómo se hace un plan estratégico, yo tengo que haber hecho uno. Por lo menos yo tengo que saber de qué se trata esto. ¿Ya? Y en eso creo que tengo bastante experiencia. Profe, Sí, profe, dígame, ¿de cuántos son los grupos para hacer las actividades ¿de y cuántos los son los trabajos? grupos para hacer las actividades? Mire, eh, máximo 5, ¿ya? Ah, ya, profe. Ya, Y se gracias. supone que mínimo 2, Profesor, otra consulta. claro, ¿Es posible combinar personas con otros paralelos en los grupos? no hay problema. Si el profesor es el mismo, así que no hay drama, ¿ya? Además que no tengo evaluaciones o pruebas que vayan a ser diferentes. Le voy a hacer la misma prueba a todos los cursos y ninguno de los paralelos va a estar trabajando de manera sincrónica en la entrega de los trabajos. O sea, todos los trabajos y todas las actividades y el desarrollo de casos y la elaboración del plan estratégico es para después, ¿ya? No es sincrónico, sino que es para después, ¿de acuerdo? Así que no hay problema, ¿ya? Vamos a tratar de que queden juntos en el mismo curso, pero de no ser posible, como esto también depende de las demás asignaturas que ustedes están cursando, de no ser posible, no se hagan problemas. Yo tampoco me hago drama, ¿ya? O sea, pueden trabajar con los compañeros de los otros paralelos, ¿ya? Ese es el último regaloneo que ustedes van a tener en la carrera, porque cuando uno va a la vida profesional, una de las cosas que uno no puede hacer es elegir a sus compañeros de trabajo. Bien, nosotros vamos a usar una bibliografía que básicamente son cuatro textos, ¿ya? El de Fred Davis, que habla de cuestiones fundamentales de administración estratégica, un libro que se llama Administración Estratégica, de Hill y Jones, otro que se llama Administración Estratégica y Política de Negocios, de William y Unger, y finalmente el de Thompson y Strickland. También debo referirme a esto que es el calendario de actividades. Nosotros tenemos 16 semanas de actividades eh, donde nos vamos a estar mirando, pero en esas 16 semanas existen 2 semanas de pausa activa, donde si bien es cierto nos vamos a juntar, pero va a ser para básicamente pasarlo un poco mejor y enriquecer, ¿no es cierto?, el aprendizaje a través de el responder consultas, ¿ya? O alguna actividad complementaria que podamos hacer. En este calendario nos dice que para la semana 2 yo les voy a asignar la primera actividad, después en la semana 4 la segunda actividad, en la semana 6 van a tener el caso 1, en la semana 8 la actividad 3, en la semana 10 la actividad 4 y en la semana 11 el caso 2. Y de ahí ya no tienen evaluaciones hasta la presentación del trabajo final que corresponde, ¿no es cierto?, al plan estratégico. ¿Ok?
Entonces vamos a comenzar a introducirnos en la unidad 1. Lo primero es que les voy a contar una historia. La historia, en general, a mí me gusta contar historias en las clases, ¿ya? Soy de esos profes que más que hablar a veces de materia, cuenta muchos ejemplos, muchos casos, y, y no es la excepción. Para introducir el curso tengo que contar una historia. Esta historia trata de dos niñitos, dos hermanitos, que vivían con su papá y su mamá. Y estos hermanitos eran muy habilosos, muy inquietos, y un día que terminan, ¿no es cierto?, de las actividades de la escuela, porque estábamos en pandemia, uno de estos niñitos va donde la mamá y le dice: oh, mamá, ¿estás preparando el almuerzo? Sí, le dice la mamá. Mamá, le dice, ¿tú me puedes a mí enseñar a hacer huevos fritos? Entonces la mamá le dice que sí. Mira, hijo, es muy fácil preparar un huevo frito. Lo primero, sobre el fuego de la cocina, pues tenían cocina a gas, vamos a encender el fuego, le dice. Vamos a colocar sartén, le vamos a echar un par de cucharaditas de aceite y vamos a dejar más o menos un minuto para que el aceite tome la temperatura adecuada. Después vamos a romper el huevo. Mira, le dice la mamá en la sartén. Mira, le dice, ahora vamos a tomar el tiempo, le vamos a dejar 2 minutos. Y en 2 minutos va a estar listo el huevo frito. Pasaron los 2 minutos, mira, está listo el huevo frito. La mamá lo retira con una espátula de la sartén y lo coloca en un plato. Hijo, le dice, así se prepara un huevo frito. Uy, el niñito estaba feliz de haber aprendido a preparar huevos fritos. Ya, extraordinario, dijo el niñito. ¿Ya? Ahora sé hacer huevos fritos. Y estaba tan contento que le fue a contar al hermanito. Y el hermanito, como todo niño, sufre una sana envidia de él también querer saber preparar huevos fritos. Entonces sale corriendo donde la mamá a pedirle que también le enseñe a preparar huevos fritos. Y el papá le dice: no, hijo, no puedes ir a donde la mamá porque en este minuto tenemos que salir. Yo te tengo que llevar donde una señora que vivía en el barrio cerca de ellos, para que le corte el pelo al niñito. Tenemos que ir a donde la peluquera. Así que el papá se lo lleva y el niñito se quedó con las ganas de aprender a hacer huevos fritos. No pudo ir a preguntarle a la mamá. Entonces, cuando iban caminando con el papá, que habían sacado todos los permisos, ¿no es cierto?, para desplazarse en época de cuarentena, cuando van en el camino, le dice el niñito al papá: papá, ¿tú me puedes enseñar a preparar huevos fritos? Entonces el papá le dice: claro, hijo, mira, es muy fácil. Para que tú puedas preparar un huevo frito, lo primero que necesitas, obviamente, es tener los huevos. Segundo, le dice, tú necesitas una fuente de calor. Sobre esa fuente de calor, tú debes colocar una placa difusora del calor, una cosita plana así, ¿ya? Y sobre la placa difusora del calor, tú debes verter aquello que va dentro del huevo. O sea, tienes que romper el huevo y dejar que lo que va en el interior quede sobre la placa difusora del calor. Entre la placa difusora del calor y el huevo debe haber una sustancia oleaginosa, media aceitosa, para evitar que el huevo se adhiera a esa placa. Cuando tú hayas puesto el contenido que va dentro de esta cascarita del huevo sobre esta placa difusora de calor, tú te vas a dar cuenta que el huevo tiene dos componentes. Cuando tú notes que esa parte transparente se empieza a poner blanca, quiere decir que el huevo está entrando en cocción. Y mientras más cocido quieras tú el huevito, más tiempo lo tienes que dejar sobre la placa difusora del calor. Cuando notes que tal vez las orillitas de esa parte blanca
de esa parte transparente que ya dejan de ser blancas y se empiezan a poner medias café, quiere decir que el huevo ya se está tostando y se está entrando a quemar. Y ahí se supone que tú ya deberías retirarlo del fuego. Así se preparan los huevos fritos, hijo. Oh, el niñito estaba feliz, estaba contentísimo. ¿Qué dice la historia? Que un hermanito aprendió la receta con la mamá. El otro niñito aprendió la teoría con el papá. ¿Me siguen, verdad? ¿Estamos bien en la historia hasta aquí? Sí, profe. Interrumpan nomás. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Sí. Ok, muchas gracias. Vamos a la segunda parte de la historia. La familia, papá, mamá y los dos niñitos, se fueron de vacaciones, pidieron el permiso, ¿no es cierto?, para las vacaciones y se fueron a un camping. Y ese camping estaba cerca de un bosque. Entonces, un día salen los niñitos a jugar al bosque y se pierden en el bosque. Pero como eran niñitos inteligentes, un hermanito le dice al otro, oye, mira, estamos perdidos, pero si nos separamos y yo sé en qué dirección vas tú y tú sabes en qué dirección voy yo, creo que aumentan las probabilidades de que nos encuentres. Entonces tú siempre caminas en una línea recta, le dice, hacia allá, y yo camino en una línea recta en sentido contrario al tuyo. Eran habilosos estos niñitos, eran muy astutos. Bueno, se separan y comienzan a caminar en el bosque. Y adivinen qué, a uno de los hermanitos le dio hambre porque ya había pasado más de una hora, no, no los encontraban y ellos tampoco podían encontrar el camping donde estaban con los papás. Y a este niñito le dio hambre. Dijo, oh, tengo hambre. Y adivinen qué, encontró huevitos en el bosque. Esto es parte de la historia, sí, tuvo suerte y encontró huevitos en el bosque. Y dijo, uy, huevitos, me voy a preparar huevos fritos. Pero resulta que este niñito era el que había aprendido a hacer la receta que le había enseñado circunstancialmente en ese minuto la mamá. O sea, aprendió ahí en la práctica una receta. Y dijo, no tengo la cocina, no hay sartén, no hay aceite, eh, no tengo, en fin, el plato, no tengo reloj para los minutos que se calienta el aceite, que de cocción de los huevos. El niñito dijo, no puedo preparar huevos fritos. El otro hermanito, también, ¿no es cierto?, caminando en el bosque, le había dado hambre, también encuentra en el camino huevitos. Y dice este hermanito, el que había aprendido a preparar los huevos con el papá, el que había aprendido en la teoría, dice, me voy a hacer huevos fritos. Mi papá me dijo que lo primero era fuente de calor. Es decir, aquí hay que hacer una fogata. Entonces el niñito hizo un fueguito. Me dijo placa difusora del calor, una cosa planita. Entonces buscó en los alrededores, había un pequeño riachuelo y encontró ahí una piedra planita y la puso sobre el fuego, evitando que este se apagara, obviamente, y dejó que la piedra se calentara. Después sobre la piedra puso lo que viene, quebró la cáscara del huevo, ¿no es cierto? Y este niñito finalmente pudo prepararse huevo frito. ¿Qué nos enseña la historia? La historia nos enseña algo muy, muy tremendamente importante. Y es aquí donde, perdón, donde está la diferencia entre saber de estrategia habiendo pasado por la universidad y teniendo un cartón que dice ingeniero comercial y creer que uno sabe de estrategia no habiendo pasado nunca por la carrera de ingeniería comercial y no teniendo el cartón de ingeniero comercial. Muchos van aprendiendo cómo se hace un plan estratégico en la práctica.
el profe trabaja en una empresa donde hay muchos ingenieros agrónomos que de planificación estratégica no tenían idea, pero han aprendido, ¿ya? Han aprendido. ¿Pero qué es lo que han aprendido? Han aprendido a hacer sus planes estratégicos en un molde a la medida. Es decir, han aprendido una receta de cómo se hace el plan estratégico. Pero ¿cuál es el problema? Cuando usted sabe la receta y le cambia el contexto, es decir, le cambia el entorno, en el caso de nuestro ejemplo, no hay cocina, no hay gas, no hay fuego, no hay sartén, no hay aceite, no hay reloj, en fin, cambiaron las condiciones del entorno. Si usted solamente sabe esa receta, no va a poder ejecutar el plan estratégico, no va a poder hacer la planificación estratégica, no va a poder, en este caso de la historia, prepararse los huevos fritos. Pero si usted tiene una claridad conceptual de lo que hay detrás de un plan estratégico, de lo que significa hacer la dirección estratégica de una empresa, me da lo mismo el tipo de empresa, me da lo mismo las condiciones internas, me dan lo mismo las condiciones externas. Cualquiera sea el contexto en el que yo estoy, voy a tener capacidad de adaptación y voy a poder hacer la dirección estratégica, voy a poder diseñar un plan estratégico, voy a poder seleccionar la estrategia, voy a poder definir objetivos, voy a poder implementar la estrategia, porque yo poseo algo que los demás no tienen. Yo poseo un conocimiento basado en conceptos, dotado de teorías, de metodologías, que me dan a mí, ¿qué cosa? Flexibilidad. Yo no quedo amarrado a una receta. Es decir, si yo no manejo el tema conceptual, el tema teórico, no voy a ser un buen estudiante de planificación estratégica, no voy a ser un buen ejecutor de la dirección estratégica. Porque cuando me cambien las condiciones, yo no me voy a poder adaptar. Entonces, síntesis de esta historia fome que les he contado. 1. Es importante tener los fundamentos conceptuales. ¿Por qué es importante tener los fundamentos conceptuales? Porque me permiten desarrollar mi capacidad de adaptación a distintos escenarios. Segundo, me permite flexibilidad. Y con esa flexibilidad yo puedo hacer la planificación estratégica de cualquier tipo de negocio. Me da lo mismo las condiciones. Me da lo mismo las condiciones del entorno, las condiciones internas, el giro del negocio, el país donde se esté trabajando, me da lo mismo. Porque conceptualmente yo manejo los fundamentos de lo que es la dirección estratégica o de hacer un plan estratégico o cualquiera de las tareas de la administración estratégica. Entonces, como ningún profesional puede saber más de dirección estratégica que un ingeniero comercial, y nadie puede saber más de esto que un ingeniero comercial de la Valpo, yo tengo la misión de darles duro con el tema de la estrategia, ¿ya? Esa es mi misión. Tengo que hacerlos sufrir durante todo este semestre. Por lo tanto, no es este sufrimiento que van a experimentar conmigo, no es una tortura por torturarlos. Es un sufrimiento para que ustedes conceptualmente se manejen en el tema, ¿ya? Y donde vayan a trabajar, ustedes pueden levantar la mano y decir, yo puedo, yo sé cómo se hace. Y lo lleven adelante con éxito. De eso se trata. Si ustedes fueran, insisto, con el respeto que nos merecen todas las profesiones, si ustedes fueran estudiantes de enfermería y yo estuviera haciendo clase de esto, agarraría el ejemplo de un hospital y les diría, mira, así se hace el plan estratégico de un hospital o de una clínica. Y les doy una receta y con eso las enfermeras van a quedar
felices. Pero ustedes no, ustedes son los que más deben saber de este tema, porque de la planificación estratégica, los únicos que deberían estar habilitados son ustedes, ¿ya? Nadie más les puede ganar en esto. ¿Me dejan contar otra historia? Sí, Sí, profe. profe. Ya, gracias, ¿no? La siguiente historia, bueno, ahí está el niñito, ¿no es cierto?, que se preparó. La siguiente historia tiene que ver con los talibanes, ¿ya? Los talibanes suelen ser, básicamente, se les dice talibanes a los extremistas, terroristas, ¿no es cierto?, musulmanes, que principalmente estaban vinculados al movimiento Al-Qaeda, por allá en Oriente Medio, y, y que, en Asia, perdón, y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos hace ya mucho tiempo atrás. Entonces, hoy día en el mundo hablar de talibán es hablar de terroristas, ¿ya? Pero la verdad es que no está lejos ya de ser así, pero la génesis de esto es otra cosa diferente. En el mundo talibán, debo decir que los talibanes en realidad son una tribu, son un pueblo. Es un pueblo que vive en los cordones montañosos entre las fronteras de Afganistán y Pakistán. Hacia el sur oeste de Pakistán es donde principalmente están ubicados el pueblo talibán. Y este pueblo talibán, ellos no son ni afganíes ni pakistaníes, ellos son talibanes. Este pueblo talibán es un pueblo tremendamente pobre, pero tremendamente pobre. Y es tan pobre que los niños no tienen colegios, no van a la escuela porque no hay escuelas. Los niños no van a la escuela, pero los niños sí aprenden a leer y a escribir, y ese trabajo lo hacen las mujeres. Y las mujeres juntan a los niños y a las niñitas, así como ustedes lo ven en la fotografía, y ahí les van enseñando. ¿Y saben cuál es el libro que usan? ¿Alguien sabe cuál será el libro? Son musulmanes, algo parecido a la Biblia. ¿El Corán? Muy bien. ¿Quién me habló? Yo, Aranza Cartes. Aranza. Puntito para usted, Aranza. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ellos aprenden a leer y escribir con el Corán. Y el Corán, y aquí viene la importancia de esta historia, el Corán a ellos les dice cuál es su verdad. El Corán a ellos les dice cómo se deben comportar, a quién le deben obediencia, cuáles son las funciones que le corresponden dentro de su sociedad a los hombres y cuáles son las funciones que les corresponden a las mujeres. Le dicen cuáles son las jerarquías que existen. Entonces, ellos aprenden todo lo que saben, pero siempre teniendo en consideración lo que les dice el Corán. Y el Corán para ellos es una verdad. Y esa verdad, ese conjunto de enseñanzas que tiene el Corán, configura para ellos un paradigma. Entonces, ellos van a entender todo lo que vean a su alrededor, todo lo que vayan descubriendo, ellos lo van a entender desde la perspectiva paradigmática del Corán. Y como es lo único que conocen, en el fondo se vuelven un pueblo fanático religioso. Entonces es muy fácil que bajo ese paradigma los niños puedan ser desde chiquititos, como vemos en la imagen,
reclutados y entrenados para la guerra, pero no necesariamente para defender los intereses del pueblo, sino que son reclutados por ejemplo, Al-Qaeda u otros grupos extremistas terroristas. ¿Y por qué ellos, ¿no es cierto?, son capaces, como cuenta la historia, ¿no es cierto?, de subirse a un avión y de inmolarse, ¿no es cierto?, eh, para atacar al demonio de Occidente? Porque ellos, de acuerdo a su paradigma, de acuerdo a su creencia, eso para ellos es importante y les va a permitir, ¿no es cierto?, llegar a lo mejor donde está Alá. Aquí hay una cosa que es relevante, chicos. Ellos manejan un solo paradigma y por lo tanto entienden que el rol de un hombre es diferente al rol de una mujer y la mujer entiende lo mismo. Y por lo tanto, si la mujer tiene menos importancia relativa dentro de su sociedad, es porque el paradigma que ellos manejan los hace, llamémosle a esto, creer que esa es la verdad y que así tiene que ser. Entonces, es difícil, por ejemplo, para, para ustedes, chiquillas, para ustedes, chiquillas, eh, entender por qué esas mujeres aceptan un sometimiento de la naturaleza que tiene ese pueblo, o los pueblos en general musulmanes. Cuesta entenderlo, ¿no es cierto? Cuesta entender que no puedan participar de los negocios. Cuesta entender que hace poco tiempo, ¿no es cierto? Hace pocos años, las mujeres hayan tenido permiso para manejar automóviles, ¿ya? Cuesta entender que en los países ya que son pueblos más desarrollados, las mujeres puedan ser profesionales y puedan comenzar a trabajar en la vida profesional. Esas cosas, yo sé que a ustedes, chiquillas, les cuesta entenderlo y ustedes lo cuestionarían, pero ¿saben por qué? Porque ustedes manejan otro paradigma. Para ustedes la verdad es otra, porque ustedes entienden su entorno desde un paradigma diferente. Entonces, fíjense ustedes lo que ocurre. ¿Qué pasaría si estos niños talibanes nosotros les enseñáramos otros paradigmas? Nosotros les enseñáramos, por ejemplo, otras religiones. Ellos tuvieran la oportunidad de conocer historias de otros pueblos, tuvieran la posibilidad de conocer cuáles son las costumbres, los gustos, las preferencias, los estilos de vida de otras sociedades, de otras culturas. Si ellos pudieran estudiar economía, pudieran estudiar administración, es decir, si ellos conocieran otros paradigmas, no estarían obviamente prisioneros del paradigma que es el único que manejan. ¿Saben qué les pasaría a esos niños? Al manejar varios paradigmas, que es lo que les ocurre a ustedes, y siéntanse privilegiados por eso, ustedes son libres. ¿Y libres de qué? Libres de elegir cuál es su verdad, chiquillos. ¿Cuál es la verdad? Depende, ¿no es cierto? ¿Y saben de qué depende la verdad? Depende del paradigma con el que yo entiendo mi entorno. Entonces, haciendo una síntesis de todo lo que yo les he dicho, no solo hay que saber y conocer los fundamentos de una disciplina. También siempre es importante conocer respecto de esa disciplina otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos va a permitir escoger en una determinada situación el paradigma
que nos va a guiar en, por ejemplo, la elaboración del plan estratégico. Yo les voy a contar algo que a lo mejor ustedes ya, algunos pueden conocer, ¿ya? De mí. Yo soy asesor de la planificación estratégica y el desarrollo de proyectos de una empresa japonesa que tiene una subsidiaria en Chile. Yo soy el gurú, el mero mero, ¿ya? El gurú de la planificación estratégica de esta empresa. Y como es una empresa japonesa, aquí hay dos paradigmas que son importantes que yo tengo que manejar con ellos para hacer la planificación estratégica. Primero, una cultura diferente, porque ellos tienen un estilo de trabajo, un estilo de dirección que está dado por principalmente la cultura japonesa. Y eso se nota en la empresa chilena. De hecho, hay bastante, no le voy a decir que está lleno, pero hay en los puestos importantes japoneses. Y lo segundo que yo debo entender es que el año calendario para ellos no comienza en enero. Para ellos el año calendario comienza a mediados de marzo, primeros días de abril, porque son una empresa productora de semillas y por lo tanto, como trabajan en el rubro agrícola, las temporadas de ellos son distintas. Entonces ellos no planifican de enero a diciembre. Ellos planifican de abril a marzo. Y por lo tanto el año calendario que yo manejo y que ustedes manejan no coincide con lo que ellos hacen. Ellos igual tienen vacaciones, ¿no es cierto? Es una empresa que funciona como cualquier otra, pero su planificación es distinta en términos de calendario. Y eso es un paradigma que está dado por una cuestión que es propiamente tal el giro del negocio. Y el otro paradigma es el cómo funciona, en este caso, la cultura japonesa, gestionando un negocio. Entonces, aquí hay dos cuestiones fundamentales antes de empezar a estudiar dirección estratégica. Una, hay que conocer los fundamentos. O sea, aquí, de manera intuitiva, no. Para ser más intuitivo, hay que tener conocimiento, hay que manejar los fundamentos. Y segundo, no solamente tener una visión, sino que más de una. Es decir, manejar varios paradigmas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene lo importante. Con esto yo voy a disfrutar mucho. Para la próxima semana, yo les voy a dar una tarea, una actividad inicial del curso. La actividad inicial del curso, que va a ser individual, no, la verdad es que no puede ser individual. Me van a perdonar esto. Las actividades que valen un 30% de la nota, las actividades del curso pueden ser individuales o en grupo. Esta primera actividad, que le voy a llamar actividad inicial, que no es ni la actividad 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, sino que es una actividad inicial. Esta actividad inicial la tienen que hacer en equipos de por lo menos 2 personas, máximo 5. ¿Ya? Porque necesitamos intercambiar puntos de vista para que sea más enriquecedora la construcción de lo que yo les voy a pedir. Esta actividad, además de ser en equipo, es una actividad que naturalmente lleva una nota, pero esa nota de esta actividad puede reemplazar la nota de las actividades obligatorias de la asignatura, que son las actividades 1, 2, 3 y 4. Esta actividad inicial, el que la hace, el grupo que la hace, pero a conciencia, chiquillos, ustedes tienen que trabajar en lo que yo les voy a pedir. Y no es tanta pega, por si acaso. El grupo que la hace y me presenta
su trabajo, ese grupo va a tener un 7 y no pueden tener un 1 porque es imposible no sacarse un 7. ¿En qué consiste esta actividad? Consiste en que ustedes deben ver un video que se llama Paradigmas, que ya está en el aula virtual, en la clase 1 de hoy, 23 de marzo. Si ustedes ingresan después al aula virtual, se van a dar cuenta que ahí está el video. Un video que es bastante antiguo, pero que no por eso no deja de tener vigencia. Es un video que habla de los paradigmas y cuenta la importancia que tienen para tener una buena visión de futuro el manejo de paradigmas, principalmente para la innovación y el cambio, lo importante que es manejar los paradigmas, sobre todo en épocas de turbulencia, ¿no es cierto?, como la que estamos viviendo. Ustedes están en una época de pandemia y permítanme decirlo desde esta perspectiva, son privilegiados, porque no hay nadie más que se haya estado formando en una época que la llamaríamos así, entre comillas, de crisis, ¿ya? No de crisis social, sino de crisis sanitaria, donde el mundo funciona de una forma distinta, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes ven que las empresas que han logrado con relativo éxito sortear, ¿no es cierto?, este año distinto, han sido empresas capaces de innovar y a través de esa innovación adaptarse al nuevo escenario. Y nosotros nos vamos a tener que adaptar a esa nueva realidad, ¿ya? Por ahí, según señalan los expertos, esto de la pandemia tiene como para 10 años más, ¿ya? Hasta que efectivamente logremos controlar este tema y los seres humanos hayamos sido capaces de desarrollar las defensas, los anticuerpos necesarios frente al virus. Por lo tanto, vamos a vivir en una nueva realidad, ¿ya? No sabemos cómo va a ser porque es una realidad que la vamos a construir entre todos. Entonces, la actividad inicial consiste en que ustedes vean el video de los paradigmas en equipo y después respondan dos preguntas, esencialmente. Una es, ¿qué es un paradigma? Ahí en el video está explicado qué es lo que es un paradigma. Después, elijan de todos los ejemplos que se cuentan en el video, uno que para ustedes haya sido significativo, uno que hayan considerado que es relevante o que les haya llamado la atención y por qué les llamó la atención. Y la tercera cosa es que ustedes puedan señalar, y aquí es la construcción que deben hacer, cuál es la importancia que va a tener esto que ustedes van a aprender con el video de los paradigmas en su futuro desarrollo profesional. Entonces yo los quiero invitar a reflexionar en torno a un tema. El resultado de su trabajo, ustedes no me lo van a mandar por escrito, sino que van a hacer un video cortito de no más de 2 minutos, donde me van a decir, mire, profe, un paradigma es esto, nos llamó la atención este ejemplo, por esta razón, y creemos que la importancia que pueda tener todo lo que hemos visto acá en nuestra futura vida profesional es, y ahí lo explica. En menos de 2 minutos lo pueden hacer. El que hace eso, el equipo que hace eso, tiene un 7. Porque eso no está ni bueno ni malo, ¿no? Porque eso va a ser una verdad. ¿Y cómo yo les puedo decir que esa no es la verdad? Si no sé cuál es el paradigma que van a estar manejando en ese minuto para contarme esa verdad. Pero vamos a ganar algo, ¿ya? Entonces yo los tengo que invitar, como gente ya cuasi profesionales, los tengo que invitar a pensar acerca de estos temas.
Naturalmente que una vez que termine la clase yo les voy a subir al aula eh, las instrucciones de la actividad y cuándo la tienen que entregar. Obviamente no hay que entregarla hoy día, hay que entregarla la próxima semana. Le vamos a dar plazo hasta el lunes de la próxima semana. Y si alguien la quiere hacer con su compañero o su compañera de otra sección, del otro paralelo, da lo mismo, ¿ah? ¿Ya? Lo importante es que la hagan. Si no la quieren hacer, no la hacen nomás, po, ¿ya? Y se pierden un 7 inicial en la asignatura, ¿ya? Es absolutamente voluntario. El que la hace, la presenta, como yo les digo, de acuerdo a la pauta que les voy a subir, tiene un 7, y esa nota ustedes la pueden canjear por las actividades 1, 2, 3 o 4, que son actividades obligatorias. ¿De acuerdo? ¿Alguna, alguna duda al respecto? Profe, ¿el video se le tiene que enviar o se presenta en la clase? El Se video envía, ¿cierto? se tiene que enviar, claro, ¿ya? Pero en la próxima clase, cuando iniciemos la sesión, yo voy a dar unos minutos para que conversemos de nuevo del tema, porque a mí me gustaría tener un feedback con ustedes respecto de esto. Entonces, yo ahí les voy a pedir, cuando ustedes me vayan mandando el video, les voy a pedir si lo presentamos o no lo presentamos en la clase. Eso también va a ser absolutamente voluntario, ¿ok? Bien, me voy en estos 15 minutos que me quedan a introducir un tema. Bueno, la primera cosa importante que debemos nosotros conocer es que la administración estratégica es un gran tema. Y dentro de ese gran tema llamado administración estratégica, existen otros dos temas que son derivados de la administración estratégica. Uno de ellos es la planificación estratégica y el otro es la dirección estratégica. La administración estratégica es el todo y la dirección estratégica es una parte de ese todo, ¿ya? Dice que la administración estratégica, según lo definen en general todos los autores, corresponde a la formulación, implantación y evaluación de una estrategia. Y está subrayada la palabra estrategia porque, miren lo que voy a decir, el concepto de estrategia que hay en esta definición, es decir, lo que se entiende por estrategia, tiene que ver con un paradigma clásico. Sin embargo, en el paradigma más contemporáneo, el significado de estrategia es distinto. ¿Ya? Eso lo vamos a aprender, ¿ya? Pero como estas son visiones que tienen o puntos de vista que tienen autores clásicos en el tema, decimos que la administración estratégica corresponde a tres cosas: a formular, a implantar y evaluar. ¿Qué cosa? No importa, pero en la administración estratégica lo que yo hago es formular, implantar y evaluar. En el fondo, lo que yo hago en una administración estratégica es preocuparme de ejecutar tareas que se llaman las tareas de la administración estratégica. Si a usted lo contratan, si usted llega al cargo de gerente general, si usted es el dueño de la empresa, lo que tiene que hacer usted es la administración estratégica de esa empresa. Entonces, cuando yo hago la administración estratégica de esa empresa, ¿de qué me debo preocupar? Me debo preocupar del diseño, de la implantación y de la evaluación de qué cosa, de las tareas que tengo que ejecutar. ¿Cuáles son esas tareas? Las tareas tienen que ver con la misión y visión de la empresa, tienen que ver con los objetivos. Permiso de tomar un poquitito de café.
tienen que ver con la estrategia o el plan de acción, dicen relación con la implantación de la estrategia y el control de gestión. O sea, en las tareas de la administración estratégica hay tareas que se formulan, tareas que se implementan y tareas que se controlan. La primera tarea de la administración estratégica, entre paréntesis, paso un aviso. El que no se sabe esto, reprueba la asignatura. El que no sabe esto, no puede aprobar esta asignatura. ¿No? Primera tarea de la administración estratégica. Desarrollar un concepto del negocio y formar una visión de hacia dónde se necesita dirigir la organización. Miren lo importante de esta primera tarea de la administración estratégica. No dice que yo tengo que formular una visión y una misión de la estrategia. Me dice que yo tengo que crear un concepto del negocio y ese concepto del negocio proyectarlo. En ese concepto del negocio, que es lo fundamental, en ese concepto del negocio, todo lo que yo conciba como concepto del negocio y su proyección, todo eso da origen a algo que hoy nosotros llamamos visión y misión. A algo que hace 25 o 30 años se llamaba solamente misión. Antiguamente no existía la visión, existían solamente las misiones de una empresa. No había visión, no existía eso. Pero no crean ustedes que porque no existía visión, no había un concepto del negocio, ni había una proyección al futuro de ese negocio. La verdad es que todo eso estaba ¿dónde? En una misión. ¿Y por qué le digo que ustedes no van a aprobar la asignatura si no se saben esto y si no asimilan esto? Porque si hoy día usted le pregunta a cualquier profesional que no sea del área, que haya participado en planificación estratégica, ¿qué le van a decir eso? Que cuando usted hace la planificación estratégica hay que elaborar la visión y misión. Yo les digo que hoy esa visión y misión es una división, es una clasificación de lo que usted declaró en un concepto del negocio y en la proyección futura de ese concepto de negocio. Pero hace unos 5 años, la visión y misión se viene desagregando en visión, misión y valores. Hoy día los planes estratégicos incluyen visión, misión y valores. Y esa visión, misión y valores corresponde a el concepto del negocio y la formulación de una proyección futura de hacia dónde se necesita dirigir la organización. Por lo tanto, la primera tarea no es formular la visión y misión. La primera tarea es desarrollar un concepto del negocio y formar una visión de hacia dónde se necesita dirigir la organización. La segunda tarea no es definir objetivos. La segunda tarea es transformar la misión en objetivos específicos de resultado. Una misión de una empresa se logra solo en la medida en que se cumplan objetivos que tienen relación con esa misión. Los objetivos que se relacionan con la misión se llaman objetivos estratégicos. En la elaboración de un plan estratégico existen básicamente 3 tipos de objetivos: los objetivos estratégicos, los objetivos competitivos y los objetivos de crecimiento. Los objetivos estratégicos son aquellos que permiten, en la medida que se logran, el cumplimiento de la
misión de una empresa. ¿Por qué? Porque los objetivos estratégicos están derivados de la misión de la empresa. Tercera tarea, no es diseñar una estrategia, sino que elaborar una estrategia que nos permita lograr el resultado planeado, es decir, una estrategia que nos permita cumplir los objetivos. La cuarta tarea es implementar y poner en práctica la estrategia que anteriormente diseñamos y seleccionamos, pero ejecutarla de manera eficaz y de manera eficiente. Es decir, procurando que la ejecución permita hacer una optimización del uso de los recursos y que a su vez logre esa ejecución de la estrategia el cumplimiento del objetivo. Y finalmente, evaluar el resultado. Revisar la situación y hacer los ajustes correctivos. Cuando yo hago el control de la gestión, yo puedo hacer un control de la gestión para ver el cumplimiento de los objetivos. Puedo hacer un control de la gestión para evaluar la estrategia. Puedo hacer el control de la gestión para ver cómo se está implementando la estrategia. Fíjense ustedes en lo siguiente. ¿Y por qué es tan importante esta parte? Que yo la voy a repetir. Porque cuando usted hace el control de la gestión y se da cuenta a través de ese control de la gestión que no está cumpliendo los objetivos, es porque hay dos razones a la vista del por qué no se están cumpliendo los objetivos. La primera razón es porque la estrategia no era la adecuada. La estrategia se elabora para cumplir el objetivo. Entonces, si yo no estoy cumpliendo el objetivo, puede ser un problema de la estrategia. Y si la estrategia no es el problema, si la estrategia era buena, quiere decir que el problema es la forma en que se implantó esa estrategia. O sea, es un problema de ejecución de la estrategia y no un diseño de la estrategia. Los objetivos no se cumplen porque, uno, es un problema de la estrategia o es un problema de la implantación de la estrategia. Y hay una tercera razón por la cual los objetivos no se cumplen. Y esa tercera razón por la cual los objetivos no se cumplen no tiene que ver con ninguna de estas 4 tareas que aparecen acá. Tienen que ver con otra cosa. Y yo les quiero plantear un desafío porque a mí me gusta plantear desafíos. La pregunta es, ¿cuál es la tercera razón por la que un objetivo estratégico no se estaría cumpliendo? La primera razón es porque la estrategia que se diseñó no es adecuada. La segunda razón es porque la implantación de la estrategia no ha sido correcta. Y la tercera no tiene que ver ni con el control de la gestión, ni con la implantación, ni con la estrategia, ni con la visión ni la misión. Es otra razón. El que me mande su respuesta por correo electrónico nomás y me diga que la tercera razón por la cual no se cumple el objetivo es, y su respuesta esté correcta, a esa persona yo le voy a colocar un 7 y lo voy a eximir de la tarea, no de la tarea, sino que lo voy a eximir de la actividad número 1. El que me diga cuál es la tercera razón del por qué no se cumplen los objetivos estratégicos en una organización. Si tiene la respuesta correcta, tiene un 7 y está eximido de la actividad 1. En la actividad 1 va a tener
un 7. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes lo que yo les estaba diciendo. La administración estratégica se encarga de formular, implantar y evaluar lo que yo he formulado e implantado. La planeación estratégica se encarga de la formulación y la dirección estratégica de la formulación, selección e implantación. Aquí están las 3 ideas principales que muchas veces nosotros tenemos problemas de entender. Y aquí yo les decía, la administración estratégica es el todo. La administración estratégica consiste en las 5 tareas. La planificación estratégica son 3 tareas. En la planificación estratégica yo formulo. ¿Y qué formulo? El concepto del negocio, ¿no es cierto?, que tiene que ver hoy día con la visión y misión. La definición de los objetivos que yo derivo de la misión y el diseño de la estrategia. Cuando yo hago un plan estratégico, pongámoslo en simple, yo diseño la misión, visión y valores, defino los objetivos y diseño la estrategia. En un plan estratégico, esas son las 3 cosas que usted hace. No hace nada más. Cuando usted hace la dirección estratégica es lo que dice la palabra, dirigir la ejecución del plan, pero con una perspectiva estratégica. Entonces, para dirigir la ejecución de lo que está planeado, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que implantar la estrategia. Es decir, tengo que generar y distribuir los recursos, asignar tareas, funciones, alinear, ¿no es cierto?, la cultura y la organización para que ejecuten, ¿qué cosa? La estrategia, ¿ya? Para que ejecuten la estrategia. Cuando yo hago la planificación estratégica, yo digo, ¿cuál es mi formulación estratégica? Visión, misión, valores. Defino estos objetivos estratégicos e identifico las estrategias que podría usar para cumplir esos objetivos. En la dirección estratégica yo selecciono la mejor estrategia y la implanto. ¿Para qué? Para ejecutarla. Y en el control de gestión, yo evalúo si estoy cumpliendo los objetivos. Y si no estoy cumpliendo los objetivos, es por un problema de estrategia, por un problema de implantación de la estrategia, o por una tercera cuestión, que no tiene que ver con ninguna de las anteriores. Entonces, la administración Profe, estratégica... Sí, dígame, ¿quién me habla? eso yo, Ya, pero Mariana, ya, Mariana, Mariana Zamora. sí, quería saber si esto era también en equipo la pregunta o eso ya es individual, o se manda como equipo también. Usted verá. Ah, A ya, lo, cada uno ve, ya, usted ve, po, ¿ya? ya, profe, gracias. Ya. Si se equivoca, se van a equivocar todos, ¿ya? Y si aciertan, aciertan todos, ¿ya? No hay problema, Mariana, ¿ya? Ya, súper, gracias. Entonces les decía yo que la tarea, no, perdón, la administración estratégica comprende las 5 tareas. La planificación estratégica, 3. La dirección estratégica, 2. Pero tienen algo en común con la planificación estratégica, porque la dirección estratégica no parte de cero. La dirección estratégica parte con el diseño de la estrategia. Y aquí ese diseño de la estrategia, en el fondo, se depura y se hace una selección de la más adecuada de las estrategias. Y se implanta. Esa es la diferencia entre estos términos que nosotros usamos, pero que nos podrían parecer que son sinónimos, y no lo son. El todo es la administración estratégica y cada una de esas 5 tareas agrupadas en categorías dan origen a la planificación estratégica, porque en la planificación lo que usted hace es, valga lo redundante, planifica.
Pero lo que usted planifica en el fondo lo está formulando. Entonces lo que yo formulo es el concepto del negocio, formulo objetivos y formulo estrategias. No ejecuto nada. En la planificación solamente formulo. En la implantación, que es lo que hago yo, ejecuto. Y en el control, evalúo. Y fíjense ustedes, si me devuelvo yo al concepto, dice que la administración estratégica es la formulación, implantación y evaluación. Entonces, formulo las tres primeras tareas: implantación y evaluación, ¿verdad? Y con esto termino, para no quitarle más minutos y para no latearlos más. Cuando usted va a hacer el diseño del plan estratégico, cuando va a ejecutar parte de las tareas de la administración estratégica, usted tiene que hacer un análisis estratégico. Entonces, fíjese usted que el plan estratégico, los ingredientes del plan estratégico son los ingredientes del queque. Acuérdense siempre de eso. Ingredientes del queque: visión, misión, valores, objetivos y estrategia. Visión, objetivos, visión, misión, valores, objetivos y metas, selección y diseño de la estrategia. Esos son los ingredientes del plan estratégico, los ingredientes del queque. Para hacer esto, para dar, ¿no es cierto?, para poder sacar el queque del horno, yo necesito información. Y esa información se llama análisis estratégico. Un análisis del entorno, un análisis de las capacidades internas y un análisis de los stakeholders. Con esa información, metida, ¿no es cierto?, en un procesador como de alimentos, yo puedo elegir los objetivos y metas adecuados y seleccionar y diseñar las mejores estrategias. Cuando tengo hecho esto, sigo haciendo análisis estratégico. ¿Para qué? Para poder implantar la estrategia, vale decir, hacer el diseño de la estructura de la organización, asignar los recursos y hacer la gestión del cambio. Y cuando ya tengo la ejecución, hago el control de la gestión para verificar qué cosa, que estoy cumpliendo los objetivos y metas que me he propuesto. Colorín colorado, la clase de dirección estratégica por hoy se ha terminado.